Amada familia, bienvenidos a nuestra clase de doctrina. Es un gusto, un verdadero placer para nosotros como iglesia que podamos aprender juntos en esta clase de doctrina. Pero antes demos gracias al Señor e iniciemos con una oración. Padre de la gloria, te damos muchas gracias porque tú te revelaste al hombre y dejaste este libro que es la Biblia, la revelación tuya para nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo, no solamente para que muriera por nuestros pecados, sino que Él es la palabra viva. Y gracias por el Espíritu Santo, que aquel día de Pentecostés en el aposento alto vino sobre los creyentes y nos dio los dones que hoy necesitamos para predicar, para enseñar y para ser bendecidos por tu palabra. Bien, hace 8 días entonces dijimos algunas cosas, que la Biblia era una biblioteca, un conjunto de libros, que se dividía en Antiguo y Nuevo Testamento. Dijimos que había sido escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años aproximadamente. Que los idiomas en que fue escrita fueron el hebreo, el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a aquellos escritores que llamamos agiógrafos o escritores sagrados. Y dejamos unas preguntas o queremos resolver algunas preguntas que nos han llegado. La primera pregunta que nos llegó es: ¿cuándo se cerró definitivamente el canon de la Iglesia Católica? Pues el 8 de abril de 1546 se definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados de la Iglesia Católica. En él estaban incluidos como dogmas de la Iglesia Católica los 39 libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos y que ellos llaman protocanónicos, más 7 libros y fragmentos de Esther y de Daniel que ellos llaman deuterocanónicos, para un total de 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Insisto que el asunto de los libros deuterocanónicos o libros apócrifos no es un problema entre católicos y protestantes, sino es un asunto de judíos de Palestina y judíos de Alejandría. La segunda pregunta que nos llegó es: ¿por qué es importante la doctrina? Pues la importancia de la doctrina es porque la doctrina nos ayuda a afirmarnos. En primer lugar, saber en qué creemos es muy importante. En segundo lugar, nos familiariza con los detalles del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan eterno que va más allá de esta vida, y entonces nos familiariza, nos hace estar pendientes de ese plan eterno. En tercer lugar, la importancia de la doctrina es porque nos ayuda a edificarnos en nuestro desarrollo del carácter cristiano. Nuestro carácter cristiano debe ser formado y para eso necesitamos la doctrina. Y la doctrina está escrita aquí en la palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿por qué es importante la doctrina? Porque nos protege del error. Hoy, en medio de tanta profecía, de tantas cosas que han surgido acerca del coronavirus, entonces nos protege de que nosotros caigamos en error. Si tenemos buenas bases doctrinales,
pues lo que vamos a hacer es que cuando encontremos un error, lo vamos a detectar rápidamente y vamos a rechazar esa enseñanza. Y quinto y último, nos ayuda a equiparnos para presentar una defensa correcta de la fe. Esto en términos bíblicos se llama apologética. Es la defensa de nuestra fe. Muchas veces, y yo sé que a ti te han preguntado, vienen todas las preguntas de la gente. Es que ustedes tal cosa, es que ustedes no creen en la Virgen, es que ustedes son unos fanáticos, es que ustedes por qué no es bueno tener relaciones antes del matrimonio, etcétera. Una serie de preguntas que nos dicen y que hacen que nosotros tengamos, si tenemos buenas bases doctrinales, una defensa legítima de la fe. Es que la Biblia es un libro escrito y nada más, un libro como cualquier otro. No, nosotros ya tenemos bases doctrinales suficientes para saber defender nuestra fe. Esas son las 5 cosas por las cuales son importantes la doctrina. Pero sigamos en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras o de la doctrina de las Sagradas Escrituras o de la Biblia o de la palabra de Dios. La doctrina dice de la siguiente manera: creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y la razón sin ser contraria a ella. Las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y ya vamos a definir algunos términos. Son la revelación de Dios para el hombre. Es la regla infalible de fe y de conducta que todo creyente, que todo cristiano debe seguir. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de continuar, quisiera que definiéramos algunos términos que son importantes, porque hemos hablado aquí de revelación, hemos hablado de inspiración, hemos hablado de infalibilidad de las Escrituras, y me gustaría que por un momento podamos definir los términos para luego entonces continuar con nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos entonces a definir los términos. El primer término es revelación. La palabra revelación hace referencia a una verdad, a un hecho, a una persona que está escondido, pero que se da a conocer o que sale a la luz. La raíz latina para nuestra palabra revelación significa quitar el velo o descubrir. Es la misma palabra que se usa para denominar Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Su significado es correr una cortina o un velo para que la gente pueda ver lo que hay detrás. Se usaba en el teatro, por ejemplo, para cuando se decía revelación. Se corrían las cortinas para que la gente pudiera ver a los actores y lo que estaba sucediendo atrás. Pero en cuanto a la Biblia, es un acto por el cual Dios hace conocer al hombre la naturaleza de sus atributos y su voluntad. La revelación, por tanto, es la actividad de Dios, podríamos definirlo muy sencillamente, la actividad de Dios para hacerse conocer al hombre. Dado que Dios es espíritu,
pues el hombre no lo puede ver con sus ojos físicos, así que necesitaba la revelación de Dios para conocerlo. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero no era suficiente con la revelación. Se necesitaba que esa revelación quedara por escrito para que perdurara por mucho tiempo. Entonces allí llegó el proceso de la inspiración. ¿Y cómo definimos la inspiración de la Biblia? Bueno, la palabra inspiración de la Biblia viene de la palabra griega neopeustos, que significa inspiración, y se halla en 2 de Timoteo 3:16. Significa literalmente soplada por Dios, o sea, es ese soplo y ese poder divino. El Espíritu Santo dirigió a los autores humanos de la Biblia, que ya nos explicaste en un principio, con tal precisión que la obra refleja exactamente la intención de Dios. Como fue Dios mismo el que habló por medio de los profetas y los apóstoles, los documentos originales que ellos escribieron llevaron las marcas especiales de esa inspiración divina. ¿Eso qué significa? Que los 66 libros, los cuales constituyen la Biblia, son en sus expresiones originales y completamente dignos de confianza como la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice 2 de Pedro 1:19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que en esta parte de la inspiración es muy fácil caer en que alguna persona diga: Dios me dijo, Dios me habló, y entonces vienen a tomar esa palabra de Dios para otras personas, y eso no es así. Por eso es muy importante tener en cuenta que la inspiración es tan importante, que es lo que Dios nos habla y lo comprobamos por medio de la lectura de la palabra. Si Dios te dice algo, guárdalo en tu corazón y espera a que con el tiempo lo puedes ir viendo, reflejando en tu vida. Sí, tú estás hablando de la profecía, porque dice la profecía no fue traída por voluntad humana, es un don del Espíritu. Por eso dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el siguiente término es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que nos facilite comprender las escrituras, comprender las verdades divinas. Entonces está mal empleado el término cuando la gente dice: Dios me reveló, porque ya Dios no revela nada a nadie. Está todo revelado. Dios ya está revelada, su palabra está completa, está sellada. El término correcto debería ser: Dios me iluminó para entender las escrituras, para lograr sacar una enseñanza de la Biblia. Y la iluminación es el método que utiliza el Espíritu Santo para arrojar luz a todos los hombres que buscan cuando la gente se dedica a examinar su palabra. Ahora, hay gente que puede tener un poco más, un poco menos de iluminación,
pero ese depende de una sola cosa, de qué tanto esté estudiando la palabra. Así es. O sea, una persona que estudia la palabra, que escudriña, que busca, que sabe los contextos históricos, culturales, geográficos, pues va a tener mayor iluminación que una persona que por primera vez coge la Biblia. Entonces, el otro término es la infalibilidad de la Biblia. La Biblia es infalible, es decir, no es susceptible de error, por lo tanto no puede extraviarnos, ni engañarnos, ni decepcionarnos. Se destacan las cualidades de inerrancia e inafabilidad. Infalibilidad. ¡Wow! No ¿Qué es es? fácil pronunciar la palabra. Infalibilidad. La palabra inerrancia enfatiza la veracidad de las escrituras, mientras que la infalibilidad recalca la confiabilidad de ellas. Ambas cualidades se aplican a toda la escritura e incluyen la exactitud de la revelación divina. ¿Qué nos dice el Salmo 119:43? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y nos dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es realmente hermosa esta palabra del Señor que definitivamente nunca falla. Yo quiero darles como un ejemplo para que puedan entender un poco mejor estos conceptos. ¿Sí? Supongamos que yo te digo, tú me preguntas que cómo es el virus del SIDA. O sea, tú no sabes cómo se transmite eso, entonces yo te digo, mira, el virus del SIDA es un organismo microcelular que infecta los linfocitos T killer CD4 y llega a su citoplasma y al no tener el DNA, infecta el DNA de la célula linfocítica, produce una transcripción de su DNA, pero una transcripción inversa, lo cual hace que en vez de producirse linfocitos T se produzcan una gran cantidad de virus. Entonces, ¿eso qué fue? Una revelación, porque tú sabías algo de eso. No, nada. Nada. Entonces eso se llama una revelación. Pero yo te digo, ahora escríbelo en tus propias palabras. Entonces, cuando el apóstol o el profeta, la persona iba a escribir, que generalmente los profetas comenzaban diciendo, Dios ha dicho, o Jehová ha dicho, o esta es palabra de Dios. Entonces ellos escribían en sus propias palabras, pero el Espíritu Santo, es decir, en este caso yo te estoy vigilando, te estoy colocando en tu mente las ideas, no como un dictado, no estoy diciendo copia aquí, no. Tú usas tus propias palabras, usas lo tuyo propio para escribir, pero yo estoy vigilante de lo que esté escrito ahí, a mí me convenza y me guste. Eso se llama la inspiración. Y la iluminación es cuando alguien lee tu escrito y entonces entiende y comprende también por el Espíritu Santo lo que está diciendo ahí. No sé si con ese ejemplo nos pueda quedar claro que es la revelación, la inspiración, que es el escrito de los agiógrafos, y la iluminación, que es la acción del Espíritu Santo que hace que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Es definitivamente importantísimo tener al Espíritu Santo. Totalmente, totalmente. Él es el que nos discierne, nos hace que podamos entender mucho mejor estos términos y podamos leer la Biblia de la manera que todos queremos, entenderla y amarla, interpretarla y aplicarla. Sí, sin embargo hay que tener cuidado, porque la gente dice que para qué estudio, que para qué estudiamos hermenéutica, homilética, diferentes ciencias que ayudan a la interpretación de la Biblia, la exégesis, por ejemplo, que solamente con el Espíritu Santo es necesario. Pues creo que debe haber un equilibrio.
Todos debemos tenerla bajo la guianza del Espíritu Santo, pero debemos conocer algunas reglas elementales de la interpretación, no solo de la Biblia, sino de cualquier texto, porque cualquier texto necesita unos principios para ser interpretado. Entonces, ahí hay que guardar un equilibrio. Así podemos entender mejor los libros de la Biblia. Entonces, vamos a trabajar sobre esos libros de la Biblia que tenían como reto, como desafío aprenderlos, pues entendemos que no es fácil aprenderlos y no pedimos que se los aprendan de un solo Momento, taco, sí. digámoslo así, sino que vayan aprendiéndolo por partes. Poco a poco. Y los libros, y está bien dicho los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están organizados por temas. No están organizados en forma cronológica por el tiempo que pasaron los sucesos, sino por temas. Entonces, recordemos que los libros del Antiguo Testamento son ¿cuántos? 39. ¿Y cómo están organizados, pastora? Bueno, entonces son el Pentateuco, que son 5, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los escribió Moisés. Acuérdese que también este se llama libro de la ley, porque usted encuentra generalmente que Jesús se refiere, él nunca dice ahí tienen el Pentateuco, sino él dice ahí tienen la ley y los profetas, ahí tienen a Moisés, a él léanlo. O sea, cuando él se refiere a la ley o se refiere a Moisés, está hablando del Pentateuco. Muy bien. Los siguientes son los libros históricos, que nos narran toda la historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta la repatriación después del exilio en Babilonia. Estos libros son 12, o sea, ya sabemos que es una docena, y son el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Aquí quiero hacer una claridad y no se dice primera de Samuel ni primera de Crónicas porque no son cartas, son libros. Se dice primer libro de Samuel. Y Esdras, Nehemías y Esther son los 12 libros históricos. Luego vienen 5 hermosos libros poéticos. Como su palabra lo dice, hablan en estrofas, en cantos, son hermosos. Toda la poesía de Israel. Y es la poesía de Israel. Empezamos con el libro el poético de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego tenemos entonces los libros proféticos, que se dividen en 2. Los profetas mayores, que son también 5, y los profetas menores, que son 12. ¿Cuáles son los profetas mayores? Los profetas mayores, su palabra también lo dice, mayores porque son largos, son extensos. Sí, son más gorditos. Son más gorditos, hay que leerlos bastante tiempo. Entonces empezamos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos entonces los profetas menores, que son en su orden Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Son 12 los profetas menores que están allí en el Antiguo Testamento. Entonces, completamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Bueno, ahora vámonos para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, pero aquí no les vamos a decir libros. Aquí solamente hay un libro. De resto son cartas, epístolas, que nosotros decimos normalmente
la epístola o la La carta epístola o o el evangelio. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta. Empezamos con los 4 evangelios. Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, son 4 evangelios. Y al lado tenemos un libro que es el que les decía, un solo libro que es el de Hechos. Unos le dicen el 5.º evangelio, pero es el libro de Hechos. Ese narra la historia de la iglesia y fue escrito por Lucas. O sea que Lucas escribió El el evangelio Evangelio de Lucas Lucas y el libro de los Hechos, que parece que era un solo escrito, pero por razones didácticas se dividió en 2. Luego tenemos entonces las epístolas Paulinas, que son 3 epístolas. Entonces tenemos la epístola a los romanos. Entonces aquí sí vale decir primera y segunda de Corintios, porque son epístolas o cartas. Los Gálatas, la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y estas cartas de Timoteo, Tito y Filemón también son conocidas como las epístolas pastorales porque no fueron escritas a una iglesia en particular, sino a pastores de las iglesias. Y son 13 epístolas paulinas. Luego vienen las epístolas generales. Vamos a revisar que son 8. Y viene con Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. 8 epístolas generales. Y finalizamos el Nuevo Testamento con una carta o epístola que es el Apocalipsis, que nos habla sobre la profecía. Entonces ya vimos que el Nuevo Testamento está dividido en evangelios, 4, historia de los hechos, 1, las epístolas paulinas, 13, las epístolas generales, 8, y un libro profético o una carta, porque realmente es una carta porque está escrita a unas iglesias, que es el libro de la profecía. Para que nos dé ¿cuántos libros? 27 libros. Es decir, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento nos suman 66 libros de la Biblia. Muy bien, entonces esta es la manera en que se clasifican los libros de la Biblia, porque desde el principio dijimos que era una biblioteca. Entonces están escritos allí por agiógrafos, están compilados y ordenados en forma temática y son nuestro canon de fe y conducta. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que tenemos nuestra biblioteca en la mano, en nuestra mesita de noche, en nuestra sala, en nuestro trabajo, en nuestro celular. En todo lado tenemos nuestra biblioteca. ¿Quién se lleva su biblioteca para cualquier parte? Aquí tenemos una biblioteca que es palabra de vida, eficaz y hermosa para todas nuestras vidas. Amén. Hemos llegado a la última parte de nuestra clase. Espero que los conceptos de revelación, inspiración, iluminación, infalibilidad te hayan quedado muy claros porque, como dijimos, esos son importantes para la defensa de nuestra fe. Teníamos un reto de la clase pasada que era llenar en un espacio, en una biblioteca que mandamos, los libros de la Biblia. Gracias a todos los que lo hicieron, nos enviaron las fotos, los están colocando sobre sus puertas, en sus paredes, para ir memorizando los libros de la Biblia. Es importante memorizar los libros de la Biblia porque sabemos dónde están. Cuando el pastor dice, Oseas, no empecemos ahí y veo mucha gente buscando en el índice. No, debemos saber cuáles son del Antiguo, cuáles son del Nuevo y en dónde están ubicados. Así que este reto lo vamos a ampliar por 8 días para que nos sigas enviando tus fotos al WhatsApp de la iglesia y para que
sigamos haciendo este interesante reto. No olvides suscribirte a nuestro canal de la iglesia. No olvides compartir esto con gente que no conozca del Señor. No olvides darle like para que así nosotros podamos seguir creciendo en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, y podamos seguir llevando el Evangelio a todo el mundo. Un abrazo, familia, que Dios me los bendiga.